Muy bien, mis hermanos, en los pocos minutos que nos restan, quiero que usted abra la Escritura, porque nada sabemos, mi hermano, pero la Biblia es la revelación escrita de nuestro Creador, y Él quiere comunicarnos el conocimiento de la verdad, para que no caminemos trastrabillando detrás de tanta situación que incluso está en nuestro ser, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza que hay que dominar, que hay que sosegar, como es la naturaleza vieja, la que nos heredó nuestro padre Adán por todas las generaciones. Y nadie queda exceptuado de esto, pero el cristiano tiene la facultad de parte del Señor de dominar amplia y poderosamente esta mala condición. Abramos en el libro de Revelación por unos minutos. Yo voy a utilizar unos 15 minutos nada más para llevarlo a usted a este conocimiento. Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis quiere decir revelación, correr el velo de lo que estaba oculto. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer que dice de la manera siguiente la Escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, de la altura de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. He escogido esta porción de la palabra para hablarles de nuestra responsabilidad cristiana de tener obras. Entendemos que la salvación no es por obras nuestras, sino por medio de la fe. Pero ya instalada la fe en nuestro corazón, en nuestra alma, sí nos lleva esta a obrar. Porque la fe que no tiene obras, dice la Escritura, está muerta, no activa, no trasciende. Entonces las obras ahora en Cristo, ya en la fe, sí son determinantes para la aprobación de nuestro Dios. ¿Quién es el que califica nuestro caminar? No es el hombre el que nos dice en qué condición estamos. Al menos que el Señor intime en sus siervos un consejo, una admonición a tiempo para que se rectifique. Pero quien evalúa realmente nuestro caminar es el Señor. Y Él dice: yo conozco tus obras. Y esto debe llamarnos la atención, porque si Él conoce nuestro caminar, no podemos ocultarle con la apariencia ninguna obra nuestra. No podemos interponer una obra que disimule nuestra mala condición en que pudiéramos estar. Él conoce nuestro obrar. Ahora, el obrar está condicionado, mi hermano, al entendimiento. Para poder caminar derechamente hay que entender de qué se trata, hacia dónde queremos llegar. De no mediar el entendimiento, difícilmente podríamos acertar a hacer obras que le agradan al Señor. Estaríamos equivocándonos y dando por cierto algo que todavía no tiene ninguna base como para afianzarnos en eso como que fuera verdad. Toda la religiosidad del mundo pues es una vanidad, porque solamente es el pensar, el parecer de los que actúan así. Mas Dios conoce todo lo referente a nosotros. Una de las propiedades de su naturaleza es que Él es omnipresente, siempre está allí.
y es también omnipotente, todo lo puede y todo lo sabe. No podemos ocultar nada de su mirar. Por lo tanto, debe ser algo que estremezca nuestro corazón y que nos lleve a la reflexión y que tengamos obras de entendimiento espiritual de cómo el Señor quiere que nosotros caminemos. Pongamos un ejemplo. Podríamos ser grandes religiosos, pero si en lugar de amar a nuestros hermanos, los miramos de soslayo, los menospreciamos por esto y lo demás allá, como suele el hombre hacer distinciones, pues sencillamente no le agradará al Señor lo que hacemos. No importa qué privilegio se tenga eclesiásticamente hablando, si no ama, está descalificado por nuestro Dios. No se agradará el Señor de las tales personas. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, encontró a su pueblo Israel, que él había elegido, en condiciones bastante lamentables. Fíjense que estaban ocupados por el imperio romano, eran súbditos de Roma, tenían que pagar impuesto y estaban dominados, de tal manera que era un pueblo que no podía salir adelante. Pero los religiosos, para terminar el problema, no trazaban el camino de la restauración, de cómo volverse al Señor, que es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y nada ocurre por casualidad. Si Israel estuvo sometido al imperio romano, fue por defección de ellos en su caminar, no obedeciendo a los mandamientos que el Señor les intimó. De tal manera que, aunque los amaba tanto el Señor, tuvo que permitir que llegara el enemigo y los dominara y los tratara tan ásperamente como para que entendieran que Dios los trataba mejor que todos los que los invadían, y que era mejor caminar con Dios que hacer lo que ellos querían. Ahora, el Señor trató tan duramente al religioso porque solo tenían apariencia. Una secta judía, se llamaban los fariseos, era lo mejor, si es que se pudiera hablar de cosas buenas, que había en Israel. Y sin embargo eran muy dados a la apariencia. Y el Señor fuertemente los señaló y les dijo: hipócritas, que se blanquean como que fueran, aparenta como aquellos sepulcros o aquellas bóvedas donde les ponen también, las pintan, las adornan, pero por dentro está la podredumbre. Así vio el Señor a los religiosos y los trató duramente. En cambio, al pecador le habló de amor, le habló de que no todo estaba perdido. Un día llevaron al Señor Jesús a una mujer que habían pillado en el mismo hecho del adulterio. Qué raro que no llevaron al hombre, eran machistas. Y le dijeron todavía: Señor, la ley de Moisés nos faculta para que apedriemos a esta mujer que la encontramos en el mismo hecho del pecado. Jesús ni siquiera los alzó a ver. Él se inclinó a tierra y estaba escribiendo. Solo pregúntese qué estaría escribiendo. Algo que iba a insuflar en una mujer necesitada. Y como insistían en preguntarle: maestro, te decimos que encontramos a esta mujer en el puro hecho del pecado, y la ley de Dios, la Torá, nos dice que la apedriemos. ¿Qué dices tú? Entonces se levantó el Señor y les dijo: el que esté sin pecado, el que no haya querido caer con ella, tírele la primera piedra. Y desde el más viejo hasta el más joven se fueron, porque ha sido una mujer muy simpática, y muchos solo estaban acusándola porque ni caso les hacía.
El que no haya querido caer con ella, tírele la piedra. Ninguno. Así es el asunto del pecado. Gente que soslaya el problema. Pero el Señor conoce las intenciones y no se le esconden a Él los pensamientos siquiera. Por eso le dice a esta iglesia de Éfeso, que por cierto significa la amada. Éfeso es un término griego que significa la deseada, la amada del Señor. Y la ama tanto y la desea tanto de que esté con Él, que va a tratarla de una manera especial. Fíjese bien, yo conozco tus obras, y las obras que tiene esta iglesia, fíjese, son por amor. Se esfuerza, tiene paciencia, discierne entre lo bueno y lo malo, camina derechamente, no tiene tacha alguna. Pero se olvidó de la marca, se olvidó del primer amor. Es que no hay cosa mejor que hablar del primer amor. Como cuando uno se casa, está tan enamorado de su pareja que no puede ya más vivir sin ella. Y cuando va a la casa de los padres dice: yo no vengo a pedirle la mano, yo vengo a pedirla entera. Y hace un compromiso con ella. Lo malo es que no cultiva el amor, primero que con que se manifestó, y se vuelve cada día más agrio su trato para con su mujer. Pero qué lindo eran aquellos días del primer amor. Y el Señor, que es el que puso el sentimiento en nuestra alma, se siente triste de verse relegado por una iglesia que comenzó enamorada, pero que ha disminuido su fervor, su amor. Y aunque hace las cosas por amor, es un amor de luz tenue, no alumbra tanto. Y no le acepta el Señor un amor así, un amor de medio compromiso. Por eso le dice: todo lo que estás haciendo yo lo sé, pero tengo contra ti que dejaste el amor primero con que yo te conquisté. Le voy a hablar de un hombre que era un ogro, andaba peleando contra Jesús. Cristiano que veía, lo encarcelaba y pidió incluso cartas de los sacerdotes de Jerusalén, del templo, para ir a capturar a los judíos que en el extranjero estaban con la fe de Jesús. Se las traía contra los creyentes. Y en su camino de fanatismo religioso que tenía, una luz más pujante que la del sol lo rodeó. Cayó de rodillas y le hablaron diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe quién da coces, verdad? Los burros. Dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor?, le dice el religioso. Tanto lío para desconocer al único que es la fuente de la verdad. Qué lamentable. Esa es la condición de los religiosos. Hablan mucho, pero no tienen realidades. Son ritos nomás, costumbres que no llegan a satisfacer el alma ni a dar seguridad en esta vida. ¿Quién eres, Señor? Y la voz divina le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahora le dice: dura cosa te es dar cosas contra los aguijones, porque él se identifica con su pueblo enteramente. Cuando perseguían a los cristianos, estaban persiguiéndolo a Jesús. Ahora, ese fanatismo, esa obra
quedó subyugada totalmente por el amor con que el Señor lo trató. Se quedó marcado para siempre, amando a su Redentor, que a pesar de haber sido un ogro que contradecía y maldecía el nombre de Jesús, ahora había cambiado su corazón. Ahora creía y amaba y quería proclamar el nombre de Jesús como la única fuente de salvación para Israel y para todo aquel que pudiera escuchar. De perseguidor se convirtió en perseguido, y nunca se le olvidó el encuentro. Pasaron los años y siempre refería en su predicación que Jesús se le había manifestado camino a Damasco. Siempre, cuando le decían los reyes ante quienes muchas veces fue puesto, le decían: oh, Saulo, las muchas letras, porque era un erudito, las muchas letras se han vuelto loco. Y él replicaba: no, excelentísimo Festo, como un general del ejército de Roma. No, le dijo, lo que me sucedió es que me encontré con Jesús camino a Damasco. Nunca se le olvidó. Ese es el primer amor, que es una marca indeleble que nos permite caminar mejor que cuando asentimos con nuestros sentidos. Caminaba enamorado, con una referencia celestial y no terrenal, de tal manera que llenó del evangelio de Jesucristo el mundo conocido, y nunca declinó, porque estaba marcado, y sus obras eran de marca, Made in Cristo, para que lo entienda. Ya no era él, dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo, el cristiano, el que amaba entrañablemente a su Señor. Y dijo él: ya no vivo yo. Era tanta la referencia de verdad y de vida que llegó a decir: ya no vivo yo, es Cristo el que ha tomado todo el control de mi vida. Y lo que vivo ahora en la tierra, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Me impresionó leer que esta iglesia que reprueba el Señor tiene obras buenas. No son de desatención ni de traición al amor de Dios. Son obras buenas. Se esforzó, caminó por amor al Señor, pero un amor declinado. Se puede amar de una manera poca. Podríamos cuantificarle, decir un 30% de lo que originalmente pusieron en él o en ella. ¿Has dejado tu primer amor? Entonces las obras que hizo, hermano, no eran suficientes. No es suficiente ser bueno. No es suficiente aprobar que la Biblia es la palabra de Dios y que es la que nos da el conocimiento de la verdad. No es suficiente. No es suficiente servir al Señor en algún privilegio, ser un predicador, maestro de la palabra. No es suficiente. No es suficiente que camines moralmente. No es suficiente. Es necesario que camines enamorado de Jesús, con la referencia del primer amor con que te trató. Porque así como te trató desde el inicio, te sigue amando igual y quiere que tú te realices en ese amor que te marcó el camino. Alabado sea su poderoso nombre. Entonces aprobará tu gestión espiritual. Entonces aprobará tus obras, que aunque no sean muchas. Acabo de estar viendo un video donde la persona que estaba testificando dijo que
había tenido un encuentro con el Señor y no sé qué más cosas, y que le mostraron el libro de sus obras y apenas era como una carta de una cafetería, dijo, una cosa que se dobla, sencilla, que dice 2, 3 cosas. Pero ahora que he vuelto a la vida, porque se había muerto el hermano, yo quiero, dice, hacer mis obras de tal manera que el libro lo tengan que llevar con una grúa. Y yo dije, bueno, él lo está poniendo así porque viene de una experiencia terrible. Él quiere ahora obrar. Pero dije, si no lo explica, la gente va a creer que hay que hacer un montón de obras. A Jesús le preguntaron una vez los judíos, ellos que estaban, hermano, inmersos en un programa de obras, pero que no estaban satisfechos, le preguntan al maestro, maestro, ¿qué obra haremos para agradar a Dios, para hacer la obra de Dios? ¿Sabe qué les dijo? La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Punto. Punto. O sea, a partir de eso, de la fe total en el Hijo de Dios, que nos lleva, hermanos, a las obras correctas, al amor de Dios, hasta ahí seremos agradables al Señor. Hasta ahí estaremos acertando. A mí me da mucha pena cuando veo videos de cómo Israel lleva cargando los rollos de la Torá. Yo digo, ahí van los que no saben lo que dice la Torá. Porque la Torá dice, maldito el hombre que no haga todo lo que la ley dice. Y la ley, que es santa, justa y buena, es imposible que la pueda practicar el hombre corrupto, el hombre religioso, el hombre sin transformación espiritual. En cambio, el creyente que está en el amor de Dios puede cumplir con la Torá, porque la Torá se resume en 2 mandamientos nomás: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu hacienda, como dice la versión aramea, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se acabó. Y el amor que tenemos hoy en Cristo Jesús es el cumplimiento de la Torá. Aunque no la cargues en procesión, aunque no la laves y estés diciendo muchas cosas acerca de la Torá, te quedarás satisfecho de saber que has agradado al Señor, porque el testimonio te lo dará el Espíritu Santo y no la religiosidad. Sabrás que estás acertando en tu caminar porque aprueban tu gestión espiritual. Fíjese lo que tiene la dotación del amor de Dios: una lámpara, un candelabro que ilumina solo hacia adelante. Quien se quede parado, su luz será de poco alcance, verá poco. Y el que quiera caminar hacia atrás estará en tinieblas, porque este candelabro solo alumbra para adelante. Cuando tú dices, yo quiero extenderme, Señor, y yo quiero, Padre, que apruebes mi caminar de tal manera que yo te pueda servir mejor que lo que está ahora, y yo he permitido que tú me ayudes a hacer, entonces la luz te iluminará más hacia adelante. Ya tu vista será panorámica y no de 1 metro de distancia. Con razón nos comparan con ovejas. ¿Sabe cuánto mira la oveja? Ahí nomás. Tiene unos ojitos que no miran mucho. Por eso necesita que la guíen, porque fácil se pierde. Pero Él te dará una visión más amplia, porque está siendo consecuente con la luz que te han dado. El Señor nos marca una maravillosa bendición, pero hay que mantenerse en el primer amor, o estarás dando de tumbos, estarás trastrabillando detrás de tus obras que no satisfacen al Señor,
ni a tu alma tampoco. Hay cristianos insatisfechos, que no se sienten bien, que cuando uno escucha lo que les pasa se asusta uno. ¿Qué les estará pasando? Es que sus obras no están completas. No están completas. Y hay que hacerlas en la plenitud del amor con que nos trataron. Termino con esto. La Biblia enseña que el amor de Dios, el ágape, tiene trabajo. Es la energía que nos permite trabajar aún en contra de las circunstancias. La fe, en cambio, tiene obras que, de estar uniformemente en la fe, haremos obras que le corresponden, como esta. Y todo aquel que en él cree abraza la fe. La Biblia dice: a lo suyo vino, es decir, al mundo, porque el Señor vino al mundo que él creó. Y vino a los suyos, que eso es Israel, y no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, que son los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la fe tiene obras. Y está también la esperanza. La esperanza es una certidumbre en el programa de nuestro Dios, que es insuperable. Son tres cosas importantes a conocer, que le invitamos a usted a tomarlo con todo su corazón. Pero Él quiere que recordemos que Él está a cargo de nuestras obras, las está viendo, las califica, y Él lo hace, hermano, de una manera recta, verdadera, y no podemos nosotros ir hacia adelante si algo falta todavía. Ahorita sí termino. Miren lo que le voy a decir de último. Hubo un gran rey que el Señor instituyó para ser el gobernante de su pueblo Israel. Lo llenó de su espíritu. Era un rey imponente, hermoso, sobresalía a todos en Israel. Y un día el Señor lo comisionó para que fuera a tratar al pueblo insolente y pecador de Amalek. Y le dijo que no tuviera miramiento en todo lo que estaba con Amalek, que lo destruyera todo. Y el Señor le reveló a su siervo Samuel, le dijo: me pesa haber puesto a Samuel de rey, porque se ha alejado de mí. Porque lo mandé a hacer eso y no. Pero a lo que lo quiero llevar es de que va al encuentro de Saúl, el profeta. Y Saúl sale con la desfachatez, diciéndole: me alegro, he ido a la obra de que Dios me encomendó y he hecho lo que Él me mandó que hiciera. Y le digo: ¿y entonces qué son esos balidos que estoy escuchando? No, es que el pueblo, y empezó con las excusas. Creyó que había hecho lo que a Dios le agrada. Pero es que traje todo eso para ofrecer sacrificio a Jehová. Y él dijo: ¿se agrada a Jehová de los sacrificios más que se le obedezca a sus órdenes? Porque como pecado de adivinación y culto a los ídolos es la desobediencia, es la rebelión. Así que el Señor reprueba tus obras, porque has hecho lo que tú has querido y no te sometiste a lo que el Señor te ordenó que hicieras. Así es el asunto, mi hermano. Pero Dios tiene misericordia de ti y te llama a la reconciliación. A las primeras obras, le dice. Vuelve a hacer las primeras obras. Porque el problema es que tú cruzaste en la esquina y te fuiste de la marca que te puse en el amor con que yo te comencé a tratar. Eso es, hermano, fuerte. La admonición es fuerte, porque me temo que todos hemos doblado en la esquina y hemos perdido esa sintonía incomparable
de estar enamorados de Jesús, de que estemos continuamente en su presencia, porque Él mismo nos busca para que estemos en ella. Póngase de pie, mi hermano. No voy a hablar más, no quiero redundar, y es la hora para finalizar. Yo quiero que usted en esta mañana venga acá adelante. Un minuto lo voy a detener nada más, mi hermano. ¿Me puede hacer ese favor? Venga hasta adelante. Aquí hay lugar para que todos comparezcamos delante de nuestro Dios.